Para nosotros es un placer tener de nuevo, en un plazo relativamente corto, a Iván de la Nuez, puesto que nos acompañó en una de las actividades que organizamos con motivo de una exposición que hemos tenido aquí durante unos meses, una exposición de fotografía del Caribe, y tuvimos un encuentro con él, quizás algunos de ustedes estaban aquí también, pudieron asistir a este encuentro, con Iván de la Nuez para hablar sobre interpretaciones diversas del Caribe. La charla llevaba por título Que parezca un occidente. Y hoy Iván nos va a hablar de otro tema, que es una realidad bastante sorprendente y tangible, una realidad evidente a cualquiera que tenga un mínimo de capacidad de observación sobre la evolución cultural de España en los últimos años, y es la presencia, la aparición de un gran número de artistas y actores culturales latinoamericanos en España. Han transformado, por un lado, su propio trabajo cultural, su propia labor de creación, se ha visto transformada, la de estos artistas al venir a España, y también han transformado el panorama cultural de España. Iván nos va a hablar con varios enfoques. Él es crítico de arte, es ensayista, es comisario. En la anterior charla la aproximación fue un poco más visual, las interpretaciones del Caribe a través de las imágenes, sobre todo, de cómo cristalizaban diversas concepciones en diferentes tipos de imágenes que pretendían captar la realidad del Caribe conforme a una u otra visión. Y en esta ocasión nos va a hablar un poco más con otros enfoques, quizás un poco más de la literatura, según me dice, ahora nos lo explicará con más detalle. Pero lo cierto es que nos va a presentar un panorama, va a hacer una reflexión sobre esta realidad que tiene esa doble faceta que he comentado, relacionando los distintos ámbitos de la creación cultural. Como él dice, curar, comisariar, pues significa colocar, entre otras cosas, manifestaciones culturales en un contexto, en un contexto en el cual hay diversos planos. Existe el plano de las artes visuales, pero también el de la música, también el de la literatura y tantos otros. Y a partir de sus reflexiones, pues iremos intentando, creo que todos nos vamos a acercar un poco más a esta realidad cultural española marcada, de los últimos años, marcada por este elemento latinoamericano. Y unas breves palabras sobre Iván de la Nuez, que es conocido de todos, pero me toca decir algo muy rápidamente para no alargarme demasiado. Como he dicho, es ensayista, es crítico de arte, es comisario, ha ocupado cargos diversos en España. No me voy a referir a la etapa anterior en Cuba, para no extenderme en exceso, pero fue jefe de actividades culturales del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, fue director de exposiciones de la Virreina, es asesor del Festival Internacional de Letras de Bilbao Carta Blanca, codirector de la Trienal de La Habana, además de... de Barcelona. Además de crítico, como digo, y comisario de exposiciones. Como comisario ha sido responsable de algunas exposiciones importantes en los últimos años, como Cuba, La Isla Posible, Inundaciones o Parque Humano. Como autor tiene un gran número de ensayos publicados sobre el arte y la cultura, muchas veces girando en torno a Cuba, al Caribe y también en un contexto más amplio a la posmodernidad y podemos destacar algunos libros como por ejemplo La Balsa Perpetua o El Mapa de Sal. Sin más, muchas gracias de nuevo por su presencia y tienes la palabra, Iván. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Casa de América por invitarme otra vez. A la tercera ya me quedo por aquí porque no... y, por supuesto, a vuestra presencia. Ya lo dije la otra vez, siempre para mí es un misterio que la gente se desplace a escuchar lo que uno tiene o puede decir cuando seguramente sabe más o puede entenderlo mejor
y pasarlo mejor, pero bueno, les agradezco mucho. Yo tenía muy clara mi charla hasta hoy y cuando la repasé con un PowerPoint de 50 imágenes, deseché las imágenes y lo que he hecho es una batería de preguntas porque considero que la diáspora, que es algo masivo, que es algo casi rizomático porque no tiene un centro fijo, que es algo muy huidizo, que es un proceso, una situación, una circunstancia en fuga, no se entiende también sin el modo en que se hace casi microfísica en cada uno de los que la viven, la alimentan, la padecen, la odian, la quieren, y por eso para mí esas dudas me llené de dudas hoy con eso, porque de algún modo diáspora quiere decir también biografía en pequeño, biografía menor dentro de los supuestos grandes temas de la humanidad. No porque no sea un gran tema, sino porque es un tema que atraviesa de manera muy particular a cada uno, aunque hagamos comunidad, aunque tengamos conciencia de que formamos parte de un colectivo, la diasporización de los seres humanos, de la cultura, etcétera, siempre tiene un componente que es tremendamente personal, corpóreo, físico, y esto me hizo pensar que quizá, o me hizo meditar esta mañana mientras me estudiaba un poco lo que iba a hablar y me decepcionaba de lo que iba a hablar, que lo mejor quizá era no traer aquí lo que yo había pensado, sino poner en juego algo que sería algo así como lo que se podría pensar, no lo que uno ha pensado hasta ahora. Y eso es lo primero que quería decirles. Porque entendí que poner imágenes como en la parte del Caribe, que era una charla sobre 3 sistemas visuales en el Caribe, era bastante posible hacerlo, dictaminando, entre comillas, etcétera. En este caso, no era de recibo hacerlo, o por lo menos no lo entendí así. Igual, si me he equivocado, me lo pueden decir. Y por eso recurrí a un libro del 2001 que se llama El mapa de sal, que es un ensayo en primera persona, una especie de poesía al estilo antillano, sin llegar, por supuesto, a eso, pero que pudieron hacer, no sé, Virgilio Piñera o Derek Walcott, etcétera, que es una especie de poema épico de una singularidad, o sea, una épica en primera persona, que es un libro donde yo intentaba explicarme qué hacía en el mundo. Y ahí encontré una serie de reflexiones sobre la diáspora. Como cubano yo recuerdo que el término diáspora lo empezamos a usar algunos en 1991, cuando tiene lugar una eclosión, un éxodo en el arte contemporáneo de artistas que habían nacido después del 59, es decir, que habían nacido con la revolución. Alcanzan su mayoría de edad, empiezan a intervenir en los asuntos artísticos, culturales, pero también políticos, sociales, etcétera, del país, y pues esa generación de la que formo parte es, digamos, de alguna manera expulsada o invitada o empujada a salir de Cuba en distintas direcciones. Y eso consiguió que la idea bipolar de que el conflicto cubano era un asunto entre Cuba y los Estados Unidos o entre La Habana y Miami, de repente se quiebra. De repente hay muy buenas exposiciones que están teniendo lugar en Europa o en México. De repente se establece un puente muy interesante donde artistas que se han formado en la Universidad de las Artes Socialistas que se crea en Cuba, que es el Instituto Superior de Arte, se puede encontrar con Félix González Torres o Ana Mendieta, o que ya estaba fallecida, o Luis Cruz Azaceta, y establece la cultura un puente que la política no es capaz de establecer. Y también de repente lo que ocurre es que empezamos a actuar en distintos lugares a partir de otros paradigmas, como pueden ser las batallas sociales de género,
raciales, etcétera, que tenían lugar en Estados Unidos, que estaban empezando en Europa y en América Latina, y a partir de ahí empieza a crearse una idea casi multipolar de la cultura de una pequeña isla que empieza a asemejarse, ya no por excepción, o sea, ser la utopía del Caribe, etcétera, sino que empieza a asimilarse a sus paisanos, a sus vecinos, tanto en el origen como en el destino. Un origen que es múltiple y un destino que es múltiple. Y eso me pareció muy interesante hasta el punto que cuando ese concepto empieza a utilizarse, es atacado por dos flancos del bipolarismo. Por una parte, por supuesto, el gobierno, digamos, socialista de la isla le molesta la idea de que es una cultura en fuga, que es una cultura que ha explotado, que ha conocido una especie de explosión y a partir de ahí se ha multiplicado por el mundo. Y al exilio duro, a los hardliners, les molesta porque quiebra la idea de un mundo que solamente puede tener dos salidas. Hasta el punto de que dentro del mundo del arte, no llamar exilio, sino diáspora a la gente que salía, fue un asunto muy molesto y eso coincidió con la idea de un museo del exilio cubano. Parece que tuvimos razón porque ese museo se llama hoy Museo de la Diáspora, con lo cual a veces hace falta que pasen 30 años, hay que ser paciente con estas cosas. Pero bueno, eso es una parte personal. La otra parte personal que yo quería decir es que yo llego aquí en el año 1992, yo había pasado por México, como dije, que fue un año particularmente interesante a la hora de entender este nuevo movimiento de cultura latinoamericana que empieza a aproximarse a España y que empieza a estar aquí de una manera diferente a como se había estado hasta ahora. Bueno, en 1992 todo el mundo sabe que es el 500 aniversario de aquello que rápidamente se empezó a llamar de distintas maneras, doble encuentro, una serie de eufemismos para no decir que había habido una conquista y colonización y esclavización posterior. Eso lo discutimos el otro día con lo del Caribe, pero es el año del 5º centenario y evidentemente es el gran momento de acercamiento institucional supraestatal de los países de Latinoamérica con España. Y ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Es decir, desde la parte oficial y con todos los resquemores, con todas las dudas, con toda la crítica que pudiéramos tener hacia esa idea de 5º centenario, lo cierto es que se abrió de alguna manera una compuerta que ya no se iba a poder cerrar. Esto trajo dos grandes acontecimientos en este país. Uno fue la Feria de Sevilla, o sea, la Feria de Sevilla no, la Expo de Sevilla, donde el 92 se convierte como una gran operación también de la unificación de las dos lugares del Atlántico y evidentemente también las Olimpiadas de Barcelona. Son dos grandes momentos en que este país aprovecha ese 5º centenario para sus propios intereses y lo hace precisamente a partir del recordatorio de su imperio, de lo que pasó en ese 1992, donde España conquista una parte del mundo. Pero 1992 también es el lugar también del inicio de una crisis muy interesante. No sé si han visto un documental que se llama El Año del Descubrimiento, que narra cómo en un pequeño pueblo de Murcia, en un barrio, en un bar sobre todo lo que pasó en el 92 después se desploma en una crisis terrible y eso no aparece ya en los anales de ninguna historia. Y también hay un acontecimiento tremendo que para mí es una toma de conciencia muy interesante y de concienciación de lo que son las comunidades en diáspora latinoamericanas aquí,
que es el asesinato de Lucrecia Pérez, una joven dominicana que es abatida a tiros en un asalto de la ultraderecha fascista. De hecho, era un policía quien disparó a comunidades que les mortificaban, que les parecían que no tenían que caber aquí. Y ese año 92 también para mí fue importante en ese sentido. Es decir, llegó a un lugar que está en unos fastos tremendos gracias a la conquista de América Latina, pero al mismo tiempo empiezan a haber situaciones de concienciación de que esa diáspora es algo más que el recuerdo de un imperio perdido, ¿no? Y eso me parece importante de apuntar. Desde el punto de vista personal, esa reflexión sobre la diáspora en el mapa de Sal está ahí. Este es un libro de 2001 y empieza con una frase de Blanchot que dice algo así como ¿qué pasaría si Ulises y Homero, en vez de ser dos personas distintas, fueran una sola y misma presencia? Es decir, Blanchot, cuando lee la Odisea, cuando lee la Ilíada, se queda convencido, no se puede probar si es verdad y no creo que sea tampoco tan interesante, de que Homero era Ulises. Y, por tanto, era contaba el que había vivido esa historia. La historia de un regreso, después de 10 años, al lugar natal, ¿no? No sé si lo han podido leer. ¿Se puede leer bien ahí? Vale. Bueno, esa era una idea también. Pensar la diáspora, evitar la diáspora, muchas veces resulta una contradicción en los términos, porque si algo sabe alguien que ha emigrado y que ha tenido que empezar de abajo y hacer todos sus trabajos, es que lo menos que tú tienes tiempo es de crear, hacer arte, escribir en condiciones, y por lo tanto hay una contradicción entre lo que es la creatividad y el hecho de habitar en esa diáspora. Uno de los temas que más me impresionó también cuando llegué fue el modo en que estaba inscrita la cultura latinoamericana aquí, la literatura latinoamericana, en lo que yo llamo el síndrome del boom. Es decir, antes de esos años 90, Barcelona estaba asumida como la ciudad que inventó el boom, que acogió el boom y que publicitó el boom. Y esto siempre me llamó mucho la atención porque, de algún modo, los escritores del boom prácticamente nunca escribieron sobre ni Barcelona, ni sobre España, ni sobre nada de eso. Los escritores del boom hicieron enormes, grandes novelas, eso no tiene discusión ninguna, pero eran novelas de lo que dejaron atrás, de un mundo que no era el mundo al que habían llegado. Prácticamente utilizaban estos espacios de la península como ciudades dormitorios, desde las cuales contar una historia que había quedado atrás. O sea, realismo mágico, etcétera, que era visto como algo que generó vamos a decir así, una influencia tremenda sobre la literatura española de entonces, que se decía que era entonces más pacata, que era una literatura que apenas era sensual, donde el erotismo estaba muy recubierto por todo el tema del franquismo, etcétera. Y se dice que el boom en los temas, en el lenguaje, en todo lo que hace, crea pues una disonancia tremenda en el lenguaje, en el idioma, y que por eso aquí la gente queda estupefacta. El boom es también, vamos a decirlo así, una mezcla, una conexión entre una creatividad cultural latinoamericana y una industria cultural española. Y eso va a marcar también un modo de hacer que no ha dejado de extenderse. Es decir, hay un binomio no muy claro
donde el arte se pone en un lugar, pero la industria se pone en el otro. Es muy interesante cuando Julián Rodríguez crea Periférica, que es una editorial que se crea en Extremadura. Él estaba convencido de que España, literariamente, era una provincia de América Latina. Y decía ese disparate ufanamente, nunca lo escribió, no lo teorizó, pero era un tipo suficientemente inteligente como para que uno se lo tomara en serio. Y donde no era una provincia de América Latina, era en la industria. Es decir, la industria editorial, evidentemente, sí tenía el poder de seleccionar, de cribar, de filtrar qué imagen de América Latina era la que había que dar. Y esto había pasado durante el boom de una manera ostensible, de manera que cada escritor, más o menos, y escritora que pudiera trabajar aquí, etcétera, tenía ya un canon establecido y preestablecido, que era el canon del realismo mágico, del boom, la novela del dictador. Imagínense que casi creamos un subgénero que fue eso mismo, la novela del dictador. Ningún autor del boom, casi todos hombres, desestimó no hacer una novela del dictador, cada cual con su dictador, de alguna manera era obvio, en otras maneras estaba encubierto, y se dio a llamar aquello la novela del dictador. Es decir, nunca tuvimos una novela de un demócrata, nunca tuvimos una novela de alguien libre, pero tuvimos la novela del dictador. Y eso también fue asumido de esta parte del mundo. Así pues, yo diría que hubo dos grandes, antecedentes a la contemporaneidad de esta diáspora de la que me gustaría hablar después, y es el boom, por un lado, que establece el habitar la diáspora desde el punto de vista intelectual y cultural como el realizar un muestrario, es decir, yo te voy a mostrar un mundo que tú no conoces, que yo he dejado atrás y que te va a resultar interesante, te va a resultar rentable, incluso te va a resultar distinto, diferente. Yo voy a traer la diferencia aquí. Pero también, cuando eso está ocurriendo, hay que pensar que hubo artistas como América Sánchez, que se pone América Sánchez a sí mismo, se pone América, un diseñador argentino que cambia, modifica el diseño de este país en una ciudad como Barcelona, en una tienda como Winson, o en la cartelería del Grec, por ejemplo, que es un festival importante, o un fotógrafo como Humberto Rivas, que está por revisitar y que recomiendo enormemente, y lamento haberme pasado a la parte oral y no a la parte visual, que están haciendo en la misma ciudad, están conviviendo con los del boom, pero están haciendo una estrategia muy diferente. El boom viene a mostrar, con toda su fama, etcétera, y gente como Humberto Rivas, como América Sánchez, o como un rumbero de la música popular como Gato Pérez, vienen a modificar. Y esa paridad, esa dualidad, me parece como actitud muy interesante a la hora de entender qué puede hacer la diáspora latinoamericana en un país que fue su ex metrópolis colonial, ¿no? Es decir, ahí esos maestros me sirvieron para pensar, y no es que no haya hecho mostrarios, es que no haya hecho una exposición de una u otra manera que habla de una realidad concreta, pero que sí había una especie de pugilato entre el hecho de mostrar, yo te muestro, yo expongo, en cualquier sentido de este término, y también el otro, que es en el que yo modifico, yo actúo, de alguna manera me implico críticamente en esta nueva realidad. Y más o menos lo que decía Luis, traigo una raigambre, traigo evidentemente una tradición, pero aquí empieza otra manera de actuar con lo que traigo. O sea, no soy solo mi mochila, sino también soy un activador de otras maneras de enfrentar la cultura, el arte, la literatura, etc. Quizá por esos mismos años 90 en que comienza uno a tomar conciencia de la importancia de esta manera de afrontar la diáspora, quizá un escritor que le da, que es como un parteaguas en esas conductas, puede ser Roberto Bolaño, por tomar un nombre.
porque en Roberto Bolaño ya empieza a haber una literatura que proviene de Latinoamérica, pero que está hablando de los temas que aquí ocurren. Temas completamente españoles, peninsulares, etcétera. Y ya es alguien que tiene una mirada ciudadana en su literatura que no tiene que ver con un cierto exotismo que era, voy a mostrar lo que aquí no hay. Digo ese nombre porque es un nombre muy relevante, pero hay otros posteriores, ¿no? Bueno, ese binomio muestrario contra, digamos, versus impacto, también, no sé, se da en otro binomio que es muy interesante, yo creo que tiene que ver, que es el casi ninguneo versus curaduría, por decirlo de alguna manera. No sé qué es peor, si que no te miren o que te comisaríen, que te curen con juicios previos, es decir, prejuicios. Y eso me parece también enormemente interesante. España, en finales de los 90, a principios de los 2000, fue un país que no exportó muchos artistas, pero sí exportó muchos curators. O sea, de repente nos convertimos en un país que tenía una desproporción de curadores trabajando en todo el mundo. Y un tema interesante es que muchos de estos curadores y curadoras también, o sea, de un par de generaciones, estaban interesados en comisariar proyectos latinoamericanos. Es decir, muchos artistas españoles se quejaban de que esta carrera internacional del curator o la curator española no arrastraba artistas españoles. No sé, aquí hay artistas españoles que se pueden recordar de eso perfectamente, porque ahí está pasando algo también muy importante a la altura del año 92, y es la caída de un imperio completo, que es la caída del comunismo. En el año 91 ya se desploma la Unión Soviética, en el 89 empieza ya el mundo postcomunista a entrar en acción, y empiezan una serie de exposiciones donde toda esa gran parte del mundo que había sido el enemigo detrás del telón de acero comienza a convertirse también en una alteridad, en una otra edad. Ya pasan a ser también tan pintorescos como las mujeres que vuelan tendiendo sábanas de García Márquez, o los hombres cuyo sexo huelen a mango, de realismo mágico, etc. Se vuelven exóticos todos aquellos sujetos de los antiguos países del este, porque tampoco son occidentales. Y es el momento grande en que hay una especie de tremenda idea sobre qué va a ser, cuáles son nuestras alteridades. Y esas alteridades empiezan a tener proyectos también expositivos, proyectos literarios, etc. Y en las exposiciones se ve muy rápido. Es decir, el año 89 es el año de la caída del muro de Berlín y el año de los magos de la tierra. Es cuando Occidente, por una parte, está despidiendo una utopía comunista que fracasó por sí misma, implosionó por todos sus graves problemas también, y al mismo tiempo está tirando adelante la idea de que Occidente lo que necesita es un punto de irracionalismo, un punto de magia, un punto de salvajismo que lo sacuda de lo que entonces se llamaba el fin de la modernidad, el fin de la razón, el fin de la historia teleológica. La idea ya se llegó a hablar del fin de la historia, etc. Y ahí es donde también esta diáspora empieza a tener un espacio. Es decir, viene de repente a actuar sobre un mundo que se declara a sí mismo en decadencia y que se declara a sí mismo en crisis. Y esto es muy interesante también. Es decir, cuando se habla de que la diáspora latinoamericana en los últimos 30 años empieza a actuar en un territorio como el español, hay que entender también eso que está pasando en todo Occidente. Y es que Occidente acaba de decretar su propia crisis. Y ahí es muy interesante porque ninguna de las escuelas del debate de ese entonces tenía muy en cuenta, o casi no tenían nada en cuenta, lo que producían estos sujetos diasporizados que estaban por el mundo, como si no pensaran. ¿Acaso eran fuerza de trabajo, incluso fuerza de trabajo cultural, pero no había
pensadores. O sea, el debate se daba entre el pensamiento crítico alemán, entre el postestructuralismo francés, el pensamiento neoconservador norteamericano, el pensamiento débil italiano, el neomarxismo anglosajón. Eran los grandes, digamos, dinamizadores de un debate sobre su propia decadencia. Y es ahí donde empieza a haber una importancia muy interesante de pensadores que vienen de la India o de América Latina, que desde las periferias empiezan a decir, bueno, si ustedes se están quejando tanto de la decadencia de Occidente, pues, ¿qué quieren que les diga? Ese no es nuestro problema. Hay otras maneras de afrontar esto que no es precisamente la de suicidarse, echarse a llorar o casi rentabilizar esa idea de la decadencia. Y es ahí donde esas escuelas periféricas empiezan a hablar de las identidades, del cruce de fronteras, de las culturas híbridas, de lo multilingüe, de los, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con el género. Ya desde entonces se estaban dando en los Estados Unidos. O sea, todo el movimiento chicano está hablando de la gringostroika, como para decir, los Estados Unidos también necesitan una perestroika desde América Latina. Bueno, es Roger Bartra o Roger Bartra, el ensayista mexicano que es hijo del gran poeta catalán, que escribe La jaula de la melancolía en México y dice que bienvenido a este desmodernismo, que él lo pone en inglés como dismodernism, pero no con D, sino con TH, porque diciendo nosotros ahora ha llegado la hora de nuestro desmadre, de nuestro dismodernism, pero por modern, no por modern. Bueno, en fin, mi acento no es bueno en ningún idioma tampoco, pero es eso, la idea del desmadre. O Nelly Richard diciendo desde Chile que si la copia, si el original, que es Occidente, el canon, está tan comprometido, está tan mal con su propia crisis, no es cuestión de que tenga que importarnos en otros lugares, porque dice, este es el momento de la crisis del original y de la revancha de la copia. Y es aquí donde tenemos un gran momento para actuar. Y ella hace esta idea. En los Andes es muy interesante también propuestas como la de volver a formas premodernas, que son formas precoloniales. O sea, la modernidad empieza con la conquista de América y vuelve la idea de la utopía cuando todo Occidente está diciendo que las utopías murieron, y así pues se va haciendo pues una especie de armazón teórica que es también la que arrastra esa diáspora hacia aquí. O sea, en el Caribe empieza a hablarse de los conceptos de insularidad, sale la isla que se repite, empieza a haber la deconstrucción en el sentido del texto, donde los ensayos y las novelas y los poemas empiezan a mezclarse, lo visual y lo literario, etc. Y esa tradición también está ahí. Es un input, es un maletín, es una bolsa de viajes con la que uno puede aparecerse en estas fronteras y decir, traigo algo con lo que poder actuar en un occidente que está en estado de shock. Bueno, eso era otro punto que me quería un poco hablar, ¿no? Como dije en la charla sobre el Caribe, yo pienso también que la diáspora, que creo que debe ser latinoamericana, debe ser el 1% de la población española ahora mismo, las maneras de actuar o de una diáspora me parece que tienen que ver también no solo con una crítica a Occidente, sino con una reconfiguración de la cultura occidental. Yo soy poco dado a establecer un western teórico en el que solo puede quedar uno y al final es la batalla final, y siempre es la idea de que la confrontación es definitiva. Yo pienso que la cultura es precisamente, también es mezcla y es conflicto, pero no necesariamente demolición.
Y pienso que la diáspora latinoamericana, desde el punto de vista cultural, literario, etcétera, no es otra cosa que un capítulo de la cultura de Occidente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por más que vengas de otros lugares, tú estás reconfigurando la historia de eso que es Occidente y que no sabemos exactamente qué es. Puede ser un espacio geográfico ambiguo porque no sabemos. Los latinoamericanos, por ejemplo, alguien ha dicho que somos el extremo de Occidente o el sur de Occidente, y a mí me parece que somos un Occidente in extremis, pero no dejamos de ser occidentales, y esto me parece importante. Cuando hablamos de esta diáspora, estamos hablando también de la idea de que la cultura occidental no es el canon, exactamente. La cultura occidental está configurada por muchas y muchas y muchas derivas y muchos afluentes que están ahí a la orden del día. Digamos, no concibo Occidente sin todo lo que tiene dentro que no proviene supuestamente de Occidente. Hoy eso es parte de Occidente y creo que es algo incluso a reivindicar. Los que actuamos en la cultura de este país o de Europa o de los Estados Unidos, para hablar de países del primer mundo, desarrollados, no sé cómo llamarle, somos parte intrínseca de esa cultura occidental. Somos un capítulo importante de esa cultura occidental. No somos un compartimento estanco, alguien que está escondido, que hay que esconder en un cuarto y sacarlo de vez en cuando. No. La cultura occidental está compuesta de todo eso y me parece importante. De hecho, es posible incluso verla como un viaje de vuelta después de todo lo que Occidente hizo del otro lado del mundo. Y esto era otro tema que yo quería comentar, ¿no? Bueno, evidentemente, no sé, dentro de todo esto hay un punto muy interesante, que es cómo hoy no se entiende la literatura española sin la novela latinoamericana de autoras y autores que viven en España. Es decir, ya no son García Márquez y Mario Vargas Llosa viviendo en Barcelona, pero representando todavía a sus lugares de origen, sino que eso ahora está muy mezclado, está, yo creo que mezclado desde el punto de vista crítico también. Pero nadie puede esquivar la idea de que, no sé, Brenda Navarro o Gabriela Biener o Juan Pablo Villalobos son autores y autoras españolas también. Son autores peninsulares porque en sus novelas están los conflictos de este país y de sus ciudades. Y eso me parece también que es muy importante. Es decir, cuando uno, hay autores que conozco bastante bien, no sé, el mismo Juan Villoro, Rodrigo Fresán, etcétera, establecen sus novelas y su novelística aquí, ya no son solo autores de otros países, Argentina, México, Perú, etcétera, sino que son autores que están hablando de la situación que tiene lugar en este país. Y que es una situación que puede ser poner sobre el tapete una situación colonial, como puede hacer Gabriela Biener, o una situación migratoria, como hace Juan Pablo Villalobos en sus novelas, que son novelas 100% diaspóricas y 100% barcelonesas y 100% españolas y 100% mexicanos, y a la vez eso también está reducido y no sabes bien cuál es la proporción del cóctel. Y eso sí creo que me parece que es importante a tener en cuenta. No sé si la crítica lo valora de ese mismo modo, no sé si en el arte eso puede pasar, pero lo cierto es que es algo a tener muy en cuenta. Uno de los temas más importantes que tiene lugar en esta cultura de la diáspora tiene que ver también con que hoy no es posible entender el aporte de esa diáspora sin los pensamientos propios que trae. Yo traía unos ejemplos que solo los voy a hablar de pasada, de memoria, sobre modos en que las instituciones españolas asumen la cultura latinoamericana, y son modos que a mí me parecen problemáticos, para después pasar a otras formas que me parecen más plausibles. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, exposiciones ha habido
decenas de exposiciones con iniciativas muy grandes, sean individuales o colectivas, que van. La Reina Sofía hizo 5 exposiciones simultáneas, una vez sobre América Latina, sobre Cuba mismo, que es un solo país, se han hecho varias exposiciones, Cuba siglo XX, Cuba la isla posible, que tuve la oportunidad de hacer, etcétera. Y en muchos de estos casos, el comisariado venía de comisarios latinoamericanos. En otros casos no es así. Pero lo que sí es cierto es que las proyecciones no dejaron no se perdieron, siguieron ahí. 2 exposiciones me parecieron particularmente problemáticas a la hora de asumir una diáspora. Una fue Perder la forma humana, un proyecto del Museo Reina Sofía, junto con el colectivo Conceptualismos del Sur. Y la otra tuvo lugar hace menos tiempo, que fue la exposición, un año casi dedicado a Félix González Torres, porque primero se le dedicó Arco, nunca se le había dedicado a un artista, y después una exposición en el MAC. En el caso de Perder la forma humana, uno de los temas más interesantes es que parecía, primero, fue un recorrido muy interesante sobre los 70 y los 80 latinoamericanos, digamos así, el arte político, el arte de más confrontación en América Latina. Era un arte que tenía lugar a la vez y en contra de la Operación Cóndor, que fue esta operación donde América Latina se llena de dictadores para frenar los gobiernos de izquierda o el ascenso de la izquierda por un lado, y por otro imponer el neoliberalismo, porque tampoco vamos a perder esto de vista, hasta el punto que David Harvey, que es un reconocido geógrafo marxista británico, aunque vive y enseña en Estados Unidos, llegó a decir que el neoliberalismo se inventa en el año 73 en 2 países que casi están en las antípodas, que son China y Chile. Es decir, ahí es donde tiene lugar la máxima fundamental del neoliberalismo, que es crear economías de mercado con dictaduras. Y les funciona de algún modo. Y él llama la atención sobre eso. Y en esa vorágine es que tiene lugar esta exposición, o que es la que recoge esta exposición que se llama Perder la forma humana, donde están por primera vez también no solo el arte individual de Laura, vamos a decir así, del genio artístico frente a sus circunstancias, sino una serie de colectivos que jamás habían tenido, nunca los habíamos visto prácticamente juntos en un proyecto español, y allí estaban, y eso me parece muy loable. Era muy interesante ver, no sé, a Néstor Perlonger y a Pedro Lemebel con las yeguas del Apocalipsis, etcétera, y toda aquella colectividad que dio lugar a luchas incluso de género. Era muy bueno la parte de Lemebel con esa carta que él hace al Partido Comunista Chileno, donde él dice, bueno, yo quiero ser de izquierda, pero ustedes no me quieren porque soy gay. Y Pinochet, por supuesto, tampoco. Entonces, ¿dónde me voy a meter? Voy a seguir siendo gay y voy a seguir siendo de izquierda. El problema lo tienen ustedes. Y se parecen mucho al que se están enfrentando solo por no tenerme en cuenta a mí. Y eso es un manifiesto que va a estar en la historia de la cultura latinoamericana, de la misma manera que está el manifiesto antropófago de Andrade, etcétera. Es uno de los grandes manifiestos políticos, culturales y de género que se han visto jamás en América Latina, y eso tiene lugar en esa exposición. Sin embargo, a mí el país me mandó a cubrir la exposición y escribir un artículo bastante largo sobre ella. Yo le encontraba dos problemas a la exposición. El primero, no es posible desenchufarse de él, por así decirlo, porque le hubiera pasado a cualquiera, pero parecía una exposición para corroborar las tesis de la indignación y del surgimiento de Podemos. Es decir, era una exposición que parecía hecha a la medida de un movimiento que estaba pasando en España 30 o 40 años después. Y eso me llamó la atención. Había una cierta refracción, había una proyección casi sobre que o eso es lo que había que copiar, o de algún modo el destino manifiesto de esos proyectos políticos del arte latinoamericano iban a ir a parar a las plazas españolas. Y eso
era algo que yo intuí y puede ser un prejuicio. Lo otro sí no es un prejuicio y me parece de un calado bastante mayor. De todos los países de Latinoamérica que hicieron arte en los 70 y los 80, las dos grandes ausencias fueron precisamente las de los dos países que tenían revoluciones en el poder, que eran Cuba y Nicaragua. Y eso me pareció no solo una cobardía política, sino un problema intelectual. Es decir, ¿cómo es posible que en un mundo enormemente politizado como es el de América Latina, las dos izquierdas en el poder y el arte de esas dos izquierdas no estuvieran representadas en la exposición? En Cuba había un ordenador en un pasillo donde había una especie de historia de la performance cubana, pero era muy difícil realmente encontrarlo. Indiana Jones hubiera tenido que emplearse para encontrar el tesoro ahí. Y entonces yo recordé, puesto que había estado en Nicaragua también en esos años 80, los dos modelos artísticos que no aparecían ahí, y me llamó mucho la atención. El de Cuba me llamó la atención porque se parecía muchísimo a lo que hacían sus colegas latinoamericanos. O sea, en Cuba había un debate del cuerpo muy importante. Se puso en ese momento de manifiesto la idea de los colectivos artísticos, es decir, había 15 grupos o 20 actuando en toda la isla, agrupaciones de artistas, colectivización, el cuerpo, conceptualismos relativamente crudos, la impronta de religiones no normativas y además que no tenían que ver con la racionalidad marxista, leninista del Estado, la idea de una sexualidad muy fuerte y desacomplejada en las artes y una voracidad apropiacionista tremebunda en todas las estéticas postmodernas que, aunque ahora sean un objeto de burla en parte de la crítica del periodismo español, tengo que decir que en las sociedades periféricas, si algo fue interesante y algo nos pasó de manera importante en los años 80, fue precisamente el posmodernismo, porque nos evitó tener que seguir con el racionalismo que estaba también dañando enormemente a las estructuras de poder institucional de las culturas de esos países. Entonces, si esto existe, es porque además mucha gente entendió que eso que se llamaba posmodernismo siempre había ocurrido en la cultura popular latinoamericana. No tenía ningún problema. Severo Sarduy es el primero que escribe un ensayo llamado, no recuerdo ahora, y es el primero que hace un puente en el año 60 y algo entre el posmodernismo y el barroco. Se llama barroco, así mismo el ensayo. Y dice, siempre hemos tenido esto, nadie tiene por qué, o sea, sí, es verdad que el multiculturalismo se puso de moda, pero ya el término transculturación venía del año 1940 y era interesante también. O el manifiesto antropófago que venía del año 28, 1928, en la vanguardia brasileña. Es decir, había un background muy importante y esto fue una pieza muy importante. Con lo cual me llamó la atención la paradoja cubana, porque su arte se parecía muchísimo al arte crítico que hacían contra las dictaduras neoliberales en América Latina, en este caso contra el régimen cubano socialista, comunista, etc. Las poéticas eran muy similares y creo que se perdió una oportunidad de oro de ver esas poéticas una al lado de la otra. Y en el caso de Nicaragua también me pareció un descalabro porque en Nicaragua era todo lo contrario. En Nicaragua fue la revolución de poetas, sobre todo, y las artes visuales lo que hicieron, fundamentalmente, no quiero generalizar porque sé que hubo artistas contemporáneos también y fotógrafos, etcétera, un movimiento en la caricatura interesante también, pero a partir de lo que hizo Ernesto Cardenal, que era el ministro de Cultura en Solentiname, lo que hizo el arte nicaragüense fue todo lo contrario, y es lanzarse hacia poéticas precoloniales. Y yo vi ahí una oportunidad de oro para ver cómo dos revoluciones en el poder establecen dos políticas artísticas totalmente diferentes. Una se parece mucho a lo que pasa en el resto del continente y otra es totalmente distinta. Pero bueno, no se quiso hacer, la gente no dio el paso y nos perdimos esa posibilidad.
Y el otro proyecto que me pareció ya no problemático, sino me pareció, tengo muy mala opinión de él, es el de Félix González Torres. Sí, bueno, primero, Félix González Torres se le dedica la Feria de Arcos. La Feria de Arcos nunca se había dedicado a un artista o a un artista, se había dedicado siempre a países. Y aunque había salido en las quinielas muchas veces, Cuba nunca fue invitada porque es evidente que poner de acuerdo a cubanos de dentro, de fuera, coleccionistas de dentro, de fuera, era problemático. No lo ha sido para otras instituciones europeas y españolas, pero para Arcos parece que sí lo fue. Puerto Rico nunca fue invitado y Estados Unidos sí había sido invitado. Son los tres países que cubren la biografía de Félix González Torres, aparte, también hay que decir, de su pequeña vida española, que también la tuvo estudiando aquí con su hermana. En el caso de la feria, bueno, fue una salida, me parece, relativamente elegante, y dio pie a que hubiera otros proyectos que tuvieron lugar en la ciudad, evocando la figura de este artista tan influyente, que muere en el año 97, a los 39 años, de SIDA, y que había sido uno de los artistas más influyentes después de su muerte. Es decir, su neoconceptualismo, su relación con la poesía, su relación con la escritura, con el cuerpo, con el género, etc., estaba fuera de dudas. Más su elegancia, etc. Después, un año después, bueno, está la pandemia, etcétera. Un año después tiene lugar la exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, donde se habla de políticas de la relación para hablar de Félix González Torres. Y ahí se hace un paso que creo que de alguna manera neutraliza el peso de este artista, y es uno de los pocos ejemplos, o uno de los ejemplos donde una curaduría puede acabar con un artista directamente. Eso, por supuesto, la crítica no lo tiene en cuenta, porque la crítica ya no hay crítica prácticamente, solo hay noticias, el qué se ha comido al cómo, pero mi idea con respecto a esto sí era muy conflictiva, porque aquí empezaron a haber adaptaciones de obras de Félix González Torres a ideas que no tenían que ver con Félix González Torres. Una que fue muy evidente para mí tiene que ver con una obra que se llama Republicanos, que es una obra sobre el SIDA en los Estados Unidos y el modo en que el primer Bush, Reagan y el primer Bush asumieron eso prácticamente como una plaga infernal, y los procedimientos autoritarios para enfrentar esa enfermedad y para marginar a los pacientes, a las personas que tenían la enfermedad. Y la obra de Félix se llama así, sencillamente, Republicans. Para esta exposición, Republicans tiene que ver con los republicanos de la Guerra Civil Española. Y hace esa adaptación y esa lectura de una obra que no tiene sentido, porque no estaba dedicada a eso. O sea, por obra y gracia de esta curaduría, de repente te das sopetón, te encuentras que Republicans es una obra no de crítica a un estado de cosas, sino una especie de alabanza a los republicanos de la Guerra Civil. Y la verdad es que eso no se sostiene. La segunda, igual o más disparatada, tiene que ver con su famosa obra de los dos relojes, que son, bueno, una de las obras posiblemente sobre el amor más interesantes o más importantes del arte contemporáneo, Perfect Lovers. Y el pie, o sea, todo el mundo sabe, además, porque fue explicado por González Torres muchas veces, que era una obra dedicada a su pareja, cuyo tiempo dejó de latir poco antes que el de él, y es así, no tiene más, ni lo necesita, más explicación. Y aquí esta obra tenía una cartela, un pie de foto, por decirlo a la antigua, pero tenía una cartela que decía que los perfect lovers del fascismo eran Franco y Hitler.
Entonces, reinterpretaba esta obra como una obra sobre Franco y Hitler. De la misma otra que Republicanos tenía que ver con la República Española. Esto me pareció, bueno, una cosa que no era asumible, y fue algo que realmente me llamó mucho la atención, porque ahí empecé a pensar también qué concepto de diáspora se puede tener desde una institución cuando tú puedes hacer eso. Cuando yo me cuidé mucho de ver todos los debates, no hubo invitado ni un puertorriqueño, que es donde Félix hace su primera obra, hasta llegar al Group Material. Es decir, ahí, de hecho, el Museo del Barrio, el Centro de Cultura de San Juan, Museo del Barrio de Nueva York, habían hecho una exposición fabulosa, que hay un libro también fabuloso que se llama algo así como Las primeras huellas o los primeros trazos, y es sobre el arte de Félix González Torres en Puerto Rico, como puertorriqueño. No hubo un solo puertorriqueño invitado, una sola puertorriqueña, a hablar en esos debates, donde se llegó a hablar incluso de que era un devoto del rey Changó, cosa que yo tampoco me había enterado jamás. Tampoco, evidentemente, había una crítica a un crítico cubano, de los tantos que han trabajado con Félix González Torres, o de los pocos, pero que pudieran haber dado una noción de por qué esta persona, que se fue tan pequeñito de Cuba, siguió siendo cubano pese a el impacto en su vida de Puerto Rico, de España y de los Estados Unidos. Y esto me pareció otro tema muy importante, porque aquí sí me parece que hubiera dado mucho de sí la comparación entre Puerto Rico y Cuba, como hubiera dado de sí la comparación entre Nicaragua y Cuba en el otro proyecto. Cuba y Puerto Rico son dos grandes modelos fracasados del Caribe. Uno como Estado libre asociado, y otro como un Estado socialista que ya no lo es más. Es decir, fueron los dos modelos que se enfrentaron durante toda la Guerra Fría y se armaron de algún modo para establecer dos dinámicas binarias en las Antillas, y que un artista de esta envergadura tenga esas dos nacionalidades me parecía fabuloso. Sin embargo, no les importó. Hay que entender también que en la época puertorriqueña él decía que su paradigma artístico era de New York Times, o sea, así directamente. Creo que se perdió la posibilidad de un encuentro con los medios de comunicación y el arte, que están muy necesitados los medios de saber y de que les expliquen cómo se mira el arte contemporáneo y cómo se mira un arte de la diáspora. Y luego estamos hablando de una triangulación entre Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba, donde hay una sociedad diasporizada totalmente. En Nueva York hay más puertorriqueños que en toda la isla de Puerto Rico. Entonces, ahí me pareció fatal esa apropiación de Félix González Torres, más otras, ¿no? Y me pareció gratuito, además, usarlo para cambiar las cosas que él mismo no dijo, ¿no? Y estos, bueno, son dos ejemplos que les quería poner antes de dar paso a una serie de preguntas que me suscitó a mí esta mañana, a la otra charla que tenía preparada y que no la veía por ningún lugar antes de venir. Yo quiero decir con esto que cuando se habla de la diáspora, estamos hablando también de un debate completamente contemporáneo, y es, ya por último, antes de las preguntas, tiene que ver también con que en este momento que es más álgido, los colectivos que están trabajando aquí en la propia diáspora, que los latinoamericanos, las latinoamericanas están estableciendo discursos ya de impacto social y sociocultural en este país. O sea, ya no están usando el muestrario, sino que se ha activado de algún modo lo anti-boom, y lo que viene ahora, lo que está pasando ahora, es precisamente
la idea de que pertenecemos críticamente a esta sociedad y vamos a actuar en consecuencia, y tenemos un discurso artístico. Estamos aquí para decir algo, no solo sobre nuestra procedencia, sino para decirle algo a este mundo. En ese justo momento hay un debate que yo creo que sin esa fuerza de esa diáspora y sin proyectos, ensayos, exposiciones, posiciones que parecían aleatorias, que han ido tomando cuerpo, no se hubiera tenido en cuenta. Tiene que ver con todo el asunto de la descolonización de los museos. Quiero cerrar antes de pasar a las preguntas, porque me parece muy importante. No me gusta pensar pasivamente en la victimización de un colectivo y de unos colectivos que son también muy diversos, y al revés pienso que sin la pujanza de estos colectivos, de novelas, de exposiciones, quizá un ministro nos estaría diciendo, y dos ministros que van, que es hora de asumir, afrontar el tema de la descolonización de los museos. Yo tuve una oportunidad de oro de poder dialogar con dos novelistas que crearon dos novelas anticoloniales muy interesantes. Una fue Gabriela Wiener, que hizo Guaco Retrato, y es un recorrido por los orígenes, vamos a decir así, europeos de su familia, y de algún modo por la discriminación que había sufrido también la parte andina de esa familia, y cómo eso se lo reencontraba después, no solo en la calle, en Europa, en España, etcétera, sino en los museos. Es decir, cuando de repente el personaje muchas veces se encuentra con exposiciones, valoraciones, etcétera, de su propia cultura, que le hablan, le ponen un espejo delante que no tiene que ver con lo que ella es, porque sencillamente es como si uno se hubiera quedado detenido en el tiempo y en el espacio allí entonces, y no hubiera evolucionado. Y el otro es un proyecto muy curioso porque es de una novelista gallega que se llama Viviana Candía, o Candia, no sé, no tiene acento, pero que es Candía, sí, que se llama Azúcar, que es azúcar en gallego, y es una diáspora al revés, porque ella descubre algo muy curioso, muy singular y también tremendo, que es la esclavización de más de 100 gallegos que son enviados a Cuba engañados, y allí los convierten en esclavos. Eso fue un hecho real, y ella crea la novela. Entonces tú te quedas estupefacto porque tú dices, la esclavitud es por supuesto un proyecto racista de primer orden. La esclavitud creó un holocausto en África, que hay que llamarle así, pero la esclavitud también hay que entenderla como un modus operandi de este sistema. Es decir, no está detenida en el tiempo, en la historia, ni está solo ubicado en un lugar, sino la pregunta sería si eso no funciona y no sigue funcionando de mil maneras en nuestras economías de servicio, en el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no por gusto, en esas Antillas convivan también las bases militares con las prisiones, con Guantánamo y con los resorts turísticos. Son economías de servicios que crean culturas de servicio, hechos para gente que está expectando, que está esperando ese tipo de cultura. Y ese debate ha sido muy interesante. Hace poco en el Museo Picasso expliqué también varios modelos de museo a partir de este propio debate, qué vamos a hacer con las colecciones espurias de los museos españoles. No sé si ustedes han visto que casi cada día hay un artículo en la prensa, y según el color de la prensa, pues hemos llegado a ver también negaciones del colonialismo. O sea, la palabra viene de Colón, no hay manera de evitar eso. Hemos visto que no había colonias en América, sino virreinatos. O sea, y así hemos visto una especie de maquillaje sobre este tema. El caso es que en Barcelona escribí un proyecto para ver qué hacer con
una institución de ahí que se llama Museo Etnológico. Y después se pusieron y de las culturas del mundo. El mundo está allá y tecnología está por otro lado, una cosa. Y me sorprendí que en España íbamos rezagados con respecto a Europa, en el lugar de nuestra diáspora y sobre todo la latinoamericana, en la presencia en esos espacios. Se seguía hablando por los otros, se seguía hablando por el otro, la otra, por la alteridad, pero no desde esa alteridad. Porque lo primero que hubiera hecho esa diáspora es eliminar esos museos. En un momento en que se había dado ya, hace como 6 o 7 años, una iniciativa que se llamó Switch para cambiar los museos del mundo, y donde estaba el Museo Tecnológico de Barcelona y otros museos de Europa, en un momento donde en los parlamentos europeos se están aprobando devoluciones a los países de origen de una serie de colecciones, en un momento en que Bélgica, si se puede hablar de una gradación entre colonialismos, fue una metrópoli de las más atroces, en el Congo ha aceptado devolver esas obras en un momento en que, gracias a la pujanza de la idea de las diásporas de no querer seguirse enfrentando a su historia mal escrita, mal vista y encapsulada en un mundo de fantasía colonial, en un momento como este en el que un museo como el de Tervuren llega a cerrar 2 años, por ejemplo, porque tienen que sentarse a ver qué van a hacer con todo esto y que no se puede resolver con un maquillaje. En un momento en que una serie de revistas, diarios, proyectos curatoriales, exposiciones, novelas, ensayos, están lanzados y colectivos a modificar todo esto, me llamó la atención que, no sé, el ministro anterior, Iceta, dijera, ¿cómo se descoloniza un museo? Una pregunta que yo le afeé en un artículo en El País, porque ¿cómo no vas a saber? Si no lo sabes, tienes asesores, pero no puedes decir eso, así como si, como se limpia una sala del Palacio Linares, ¿no? No. Eso fue un tema muy, muy escabroso, y ahora el otro ministro, el reciente, ha vuelto otra vez a plantearlo, y en ese momento creo que es muy interesante plantearnos las preguntas con intención que he traído para explicar qué puede hacer una diáspora latinoamericana que evidentemente ya no está aquí para mostrar y exponer, para la vía muestraria, que está para modificar nuestras ciudades, nuestras sociedades, nuestra cultura, nuestras instituciones, y para dirigirlas también, ¿por qué no? Porque evidentemente unos museos de estas características requieren unos orígenes de unas características, y si esto parece una cuota, no me importa decirla, no me importa asumirla. Creo que hay una serie de gente que tiene que asumir la distribución del saber en estas sociedades desde esas propias culturas y no sobre estas culturas, y esto pasa también, si pasa por los cuerpos en las manifestaciones, tiene que pasar por sus propios cerebros en estas posiciones. En ese momento creo que vale la pena preguntarnos no ya qué ha sido una diáspora, que tú puedes historizar y que a mí me interesaría historizar desde los 60 hacia aquí. No basta con que te encuentres en cualquier bar una réplica de las maracas de Machín como un ídolo de la música diasporizada. No basta con las buenas intenciones curatoriales de mirada hacia América Latina. No basta con que nosotros, esta diáspora siga poniendo el cuerpo, las ideas, las novelas, el arte y el sabor, y del otro lado se ponga la industria y el saber, y el saber. No basta con eso. En ese momento creo que vale la pena hacerse una serie de preguntas sobre este impacto. Evidentemente se pueden decir cosas contra esta conferencia. Los deportistas, estamos llenos de latinoamericanos millonarios que son deportistas y tienen un impacto en la sociedad. Se puede decir
cualquier cosa, pero yo pienso que estamos hablando de cómo pensar otra sociedad, que estamos hablando de cómo habitarla y sobre todo de cómo está siendo pensada y está siendo habitada y pensada. La idea aquella de un grupo de gente que en Sudáfrica se reúne en un bar, en la novela Esperando a los Bárbaros de Scott Sia, no tiene sentido ya porque los bárbaros ya entraron, estamos aquí y estamos en el bar a los dos lados de la barra. Ya eso es algo desfasado y creo que sí vale la pena hablar de la diáspora en esos términos, en un término de la vitalidad, de la biografía, de la historia y de la mochila que se trae, o sea, de la procedencia, pero en el otro espacio, en la otra mitad, o en el otro 60 o 70, no sé cuál es la proporción, creo que cada día que pase, esa proporción crecerá a favor de un impacto en estas propias sociedades. En la otra parte también hay que ver cuáles son esas creaciones y cuáles son esas formas de creatividad. Y ahí es donde yo quería llamar la atención en esta charla, que ha sido más de palabras que de imágenes, porque me parecía casi como discriminatorio poner imágenes. Yo creo que cada una de las personas que están en el público ha tenido una experiencia en este sentido y la podría aportar también. Y no sé, ahora mismo yo no controlo lo que está pasando muchas veces en Madrid, donde hay colectivos y colectivos que a veces me invitan y a mí me llama la atención el modo que están actuando, donde hay diásporas ya no solo latinoamericanas, hay diásporas afroamericanas, donde hay diásporas solo de mujeres, donde hay activismos y casas que se crean que son o meta instituciones o instituciones alternativas o instituciones del futuro que están teniendo lugar aquí. Y esa es una manera que me parece importante. Da igual si el Reina Sofía o el MACBA van a llamar a esta diáspora no a ser expuestas. De algún modo van a actuar y lo van a exponer. Y eso va a ser así. Y el tema es qué se va a hacer con esa idea de museos que se mueven solo a partir de una forma curatorial de casi de conquista y captura de lo que tiene a su alrededor. Mi idea de la curaduría es una idea también literaria. Yo vengo de una generación donde no había estudios curatoriales. Somos una generación que a veces somos ensayistas o escritores que hacemos exposiciones, pero no se nos puede llamar profesionalmente curadores. Yo al menos no lo soy, pero practico el intrusismo sin ningún tipo de vergüenza. Me parece que una curaduría en cualquier soporte no es otra cosa que, lo hablaba por el escrito, lo hablaba Luis Prados también, que colocar una idea y una obra en un espacio determinado. Si ese espacio es negociado, si ese espacio es impuesto, si ese espacio es conquistado, si ese espacio es capturado, si ese espacio está fuera del espacio, da igual. Yo veo que la curaduría es algo tan sencillo como eso y que casi es ya una actitud. Tú curas la diáspora en el sentido de que curatoriándola, la estás curando también de algún modo. Nadal Subado acaba de hacer un ensayo sobre sus tatuajes y se llama curar la piel. Él cree que los tatuajes que se ha hecho son una curaduría de su propio cuerpo. Yo veo que curar la diáspora es una curaduría también y una cura y un cuidado de esos cuerpos que vienen de otro lado e impactan aquí, a veces de manera chocante, a veces de manera más tenue, pero siempre de algún modo, de una manera crítica, porque hace un recuerdo crítico de lo que fuimos y de lo que vamos a hacer. Como no curar una diáspora cuando los niños de este país y los ancianos de este país están cuidados por estos sujetos que vienen de esa diáspora. Ahí empieza una nueva pedagogía. ¿Qué van a hacer de esos niños en el futuro si casi toda la atención se la están prestando gente que procede de otro lugar y están viendo morir a sus abuelos en manos de gente que también procede de otro lugar? Ese ciclo vital me parece que es de lo más interesante que uno tiene también para ver aquí. Esto, hablado en términos culturales y suaves,
también hay racismo institucional, estructural, policial, etcétera, que hay que tener en cuenta también a la hora de curar y curarse en diáspora, por así decirlo, ¿no? Y era un poco las ideas que quería compartir. Y una batería de preguntas que me gustaría hacérmelas y hacerlas también para todo el mundo, ¿no? No sé si vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, yo me hice estas preguntas que comparto, ¿no? ¿Es la diáspora una condición, un rito de paso, un puente, un medio para alcanzar un fin? ¿Qué diferencia términos como exilio, migración, diáspora? ¿Cuál es la dignidad épica de la diasporización contemporánea? ¿Cuándo se pasa de la fase de muestrario latinoamericano a la fase de implicación española o peninsular? Existe un síndrome del boom según el cual lo latinoamericano es leído, editado o comisariado desde una mirada española. ¿Cuál sería entonces la circunstancia post-boom? Eso hemos hablado. ¿No sería el asesinato de Lucrecia Pérez, una trabajadora dominicana, un punto de inflexión en la concienciación de la diáspora latinoamericana? Es, en términos literarios, España una provincia latinoamericana que sigue manteniendo el poder en términos de la industria cultural. ¿Se aplica eso al mundo del arte? Yo creo que hay una diferencia entre el mundo del arte y la editorial que podríamos conversar. ¿Puede ser la curaduría de artistas de Latinoamérica un acto de traición? ¿Lo fue el Año Español de Félix González Torres? ¿Es la creación de espacios independientes en los estudios artísticos una alternativa, una nueva forma de institucionalidad pública-privada o la mezcla de ambas? ¿Qué conexiones y desconexiones tienen lugar entre migración y turismo, entre economías de servicios y culturas de servicio? ¿Cómo valorar el hecho de que Sandra Gamarra sea la representante del pabellón español en la Bienal de Venecia? Eso me parece un punto importante y también es interesante hablar sobre eso. Eso no había pasado jamás. ¿Es el reggaetón una reconquista de los latinos? Entonces, si les parece, me gustaría pasar la palabra y que me hagan las preguntas que quieran, que yo contestaré lo que pueda. Y bueno, les agradezco enormemente de su presencia aquí. Bueno. Sí. Una pregunta que no sé si tiene algo que ver. ¿Qué significado tiene la llamada del cartel con el que nos has convocado? En la presentación de esa hay un cartel en la mano. No, ¿qué significado tiene? Sí, para mí, como he dicho, curar la diáspora, ¿qué significado tiene? Curar la diáspora. ¿Cómo se relaciona la imagen de América Sánchez, ¿no? Ah, sí, es una imagen de un pionero. El cartel, perdona. Esa es la imagen de un diseñador argentino que se vino a España muy joven y que en los años 60, yo expliqué un poco aquí, cambió el diseño y me gustó la idea de usar esa mano suya, pero más que por lo que decía, sino por rendirle homenaje a alguien que se implicó aquí de una manera que cambió el diseño. Pero era eso, ¿no? O sea, es el sujeto el que me llamó la atención. Y bueno, te podría pasar muchas imágenes, pero me gustaría llamar la atención sobre esos dos pioneros que son Humberto Rivas y América Sánchez, un hombre que se pone América Sánchez, realmente. Y de repente, en una ciudad esclava de su diseño, como Barcelona, modifica el cartel, el diseño de... o sea, es un diseñador muy reconocido y me pareció interesante recordarnos también de que hay gente que ha venido antes y que ha actuado de una manera, que ha impactado de una manera en esta cultura, implicándose críticamente a veces positivamente, a veces incluso irónicamente,
Y bueno, le quise hacer ese homenaje a esos pioneros que fueron los que yo me fijé cuando yo llegué a este país hace 30 y pico de años, que yo dije, bueno, aquí yo puedo decir de dónde yo vengo y cuáles son mis contradicciones. No sé, tenía una serie de contradicciones enormes, cualquiera caribeño, cualquier español, o sea, todas las vidas son contradictorias y son complicadas, pero en nuestro caso había un tema interesante que era, aparte de ser antillanos, latinoamericanos, caribeños, etcétera, veníamos de un país comunista, es decir, éramos una especie de país del este, del otro lado del mundo. Y eso, yo decía, yo no me quiero quedar solo hablando de esto, quiero también, o sea, si vine a este mundo es porque tengo algo que decirle a este mundo. Y me fijé en estos pioneros que lo habían hecho a la par que estaban los narradores del boom, pero que ellos no era como si podían vivir aquí al lado, o sea, encontraron su casa allí para hablar de los problemas de allá. En cambio, esta gente sí se implicó. O sea, no existe una historia de la fotografía en Barcelona sin mencionar a Humberto Rivas. Primero, es el primer fotógrafo, o los primeros, que hace un trabajo con el colectivo trans, cuando no existía ni colectivo trans. Es el primero que hace fotografía urbana, es de los primeros que hace una fotografía de interiores muy curiosa, muy particular, y es uno de los grandes retratistas de la fotografía española, creo yo. Y en cambio, era una persona argentina tímida que vivía allí y estaba haciendo esta obra de manera pionera y modificando, impactando en la visualidad de esa ciudad a la que él había llegado como un extranjero. Y fue un homenaje, o sea, esto es un homenaje a América Sánchez. No sé. Hola, buenas. Hola. Iván, vamos a ver hasta qué punto sigue vigente lo que tú mismo has llamado lo exóticamente correcto a la hora de percibir el mundo latinoamericano, incluso el más integrado. Me pregunto, es decir, por ejemplo, la diáspora de los finales de los 80, del siglo pasado, cuando tú mismo vienes, es una diáspora mucho más por naciones, mucho más individualizada. Y me pregunto, entonces no se hablaba de colectivos, se hablaba de tribus, y me pregunto si esta cuestión colectivista no hace que, digamos, el bosque no deje ver el árbol. Son varias preguntas, concatenando algunas, y has citado a García Márquez, que ahora resucita como un campeador caribeño con su novela póstuma y con los 10 años de su muerte, a Vargas Llosa, y ahí queda la cosa. Se quejan muchísimo muchos escritores latinoamericanos que también esta forma de ver la diáspora hace que no haya países diferenciados, no hace que Colombia sea igual que Argentina. Se quejan de que ya no se les percibe. Digamos, la literatura latinoamericana acabó y hay muchísimos grandísimos escritores ya en su madurez que no se les percibe porque están debajo digamos, de los grandes padres, ¿no? Ya son dos preguntas. Y la tercera que te hago, y tengo que hacérsela a un cubano de la diáspora, porque la he intentado resolver en La Habana, pero es imposible, es ¿cómo ves tú el fenómeno nuevo? Que, por cierto, son escritores cubanos que sí tienen penetración, permeabilidad en España. Pienso en Padura, pienso en Abilio Esteves, que por primera vez tienen casa en La Habana y tienen sitio en la editorial Tusquets. Es decir, esto no existía en tu generación ni en las generaciones. Son tres preguntas en una, pero viene todo lo mismo a esta especie de colectivización que hace que el bosque no deje ver el árbol, ¿no? Esa es la pregunta. Voy a intentar hacer unas respuestas cronológicas, porque yo hice preguntas con trampa también, no lo voy a negar, y esta es una de ellas. Yo creo que sí hay un cambio importante en la colectivización, y tiene que ver con que nosotros, en la época esa del boom, había una especie, por eso hablo de la dignidad épica de la masificación. En esa época, los exiliados, los asilados políticos, los escritores geniales, tenían un aura y tenían un canal por el cual atravesar la frontera, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, esos
había una especie de exilio, por eso planteo la relación entre exilio, migración y diáspora, donde si tú vivías de una dictadura, etcétera, más o menos tenías esa especie de dignidad épica o hasta administrativa o burocrática. Es decir, había un derecho de asilo, estaba latente la historia de disidentes famosos como fueron Solzhenitsyn o Guillermo Carrera Infante, etcétera. Era la época de la individualidad. Vamos a plantearlo así, tú mismo lo has planteado en tu pregunta. El problema ahora crítico que yo veo, uno tiene que ver con la cantidad. Si no tiene nada, no importa, todo el mundo se rige por la cantidad de kilómetros que tú recorres, la cantidad de gigas que tienes en no sé dónde, la cantidad de likes que te dan cuando haces un post. Si nosotros no vivimos, Sama Lima decía que la poesía era la cantidad hechizada. Nosotros estamos viviendo una cantidad sin hechizo, evidentemente, porque todo es cuantitativo, masivo, que no quiere decir social. Eso es la otra trampa. Es la masividad, no la socialidad. Entonces, eso es verdad que no existía entonces esta colectivización. Pero ¿cómo no va a ser así cuando ya las causas de lo que entonces pasaba no son exactamente las mismas? Un centroamericano, miles de centroamericanos, e incluso de mexicanos también, y de otros lugares de Latinoamérica, pueden huir de algo que no es el Estado, ni la policía, ni una tiranía. Pueden huir de las bandas y de las maras. Y eso no tiene ahora mismo un sustento jurídico. No existe huir de bandas juveniles, por ejemplo, en las leyes. Pero eso es desesperante y ha llevado a la inmigración a un montón de gente. Hay sociedades en las que ser gay, por ejemplo, te lleva a huir, y hasta el otro día no hubo un asilo, no se tuvo en cuenta jurídicamente que eso era un motivo de disidencia importante y de muerte también. Y esa persona tuvo que huir y hubo huidas masivas. Con lo cual, yo pienso, por otra parte, que tiene que ver también con la figura de cómo queremos ver a esos escritores. Yo hablo del que está aquí, pero yo no veo que un Roberto Bolaño sea inferior a un novelista del boom, y ni veo que un César Aira lo sea, o que los escritores latinoamericanos y las escritoras que están aquí difieran mucho de los mismos españoles. No lo es. Yo creo que sí es verdad que está más masificada y que quizá esa invisibilidad sea así, pero está ahí. Creo que la idea de la cuantificación del mundo y de que el mundo se mueve así también está en la cultura. Por ejemplo, uno de los temas que está en boga es que las élites ya se vinieron abajo. Es decir, ya nadie espera. Yo esperé 6 años para publicar mi primer libro en este país. Nadie va a esperar, no va a tener esa paciencia, porque tiene los medios para hacerlo, aunque no sea Tusquets. Lo va a hacer en cualquier lugar. Ya la gente prácticamente no espera la crítica del sabio de la tribu para acceder a la cultura. Eso está pasando cada minuto en las redes sociales, y hay y son más influyentes TikTokers o Instagramers o lo que sea, que a lo mejor críticos de postín, que ya no interesan. Es decir, hay una masificación también, no solo en la producción cultural, sino en el modo en que ésta se circula, se reproduce y se recibe. Con lo cual, yo creo, o sea, no me da miedo que eso ocurra, aunque evidentemente las formas de la criba que tenía antes la crítica, etcétera, no van a ser las mismas hoy en día, y eso lo veo también bastante claro. La otra pregunta que me hiciste tenía que ver... Una era de los cubanos que tienen ahora mismo vida libre. Bueno, mi idea sobre Cuba es que Cuba ha dejado de ser... Cuba va a ser un país predemocrático en términos liberales, ha pasado de ser un país predemocrático en términos liberales, va a convertirse en un país postdemocrático en términos neoliberales. Esa es mi tesis,
y estoy dispuesto a jugarme dinero de que va a ser así. Ahí sí soy, con lo cual es un destino terrible el que estoy planteando, pero es ese. Y en ese sentido pienso que ahí hay un país que poscomunista que está regido ahora mismo por un partido comunista, que no sabe cómo lidiar con una sociedad que ya es poscomunista, que ya lo sobrepasó, porque ahora mismo no puede decirse que sea un régimen socialista, porque no lo es. Es un Estado regido por un partido comunista, pero donde la economía de mercado está haciendo su, vamos a decirle así, parafraseando a Marx, su acumulación rudimentaria de capital. Con esa mezcla que está a la orden del día en el mundo entero, también en Occidente, que es la mezcla entre autoritarismo y mercado, que está en el modelo chino, está en Rusia, está en los Emiratos, está en modelos bolivarianos, es decir, que es un capitalismo clientelar solo para fieles. Y es lo que está pasando en buena parte del mundo. Entonces, el caso que tú planteabas de Padura y Abilio ya es distinto, porque Abilio Esteves se quedó hace mucho tiempo a vivir en España. O sea, sí es cierto que vivía en La Habana y podía publicar en Tusquets, pero eso ya después él pasó a ser un ciudadano de aquí, por así decirlo, ¿no? Cubano que vive aquí. En el caso de Padura, yo te diría que Padura sigue más o menos la historia del boom, por así decirlo. Porque Padura, primero, no es alguien que habla de los temas directamente españoles, aunque aparezcan españoles ahí. O sea, no es una persona de la diáspora latinoamericana. Él tiene un éxito literario hablando de la isla. Y esto es lo que lo ha hecho un escritor muy conocido y muy publicado. Y entonces no lo veo que sea alguien representante de estos escritores y escritoras que sí viven aquí. Algunos han tenido efectos regreso, Villoro se regresó, pero la gente que yo conozco ya son escritores implicados aquí. Y hay muchos artistas que ya están implicados y que traen sus propios proyectos. Y entonces ahí sí me parece que lo que va a ser difícil es tener un correlato institucional o editorial con ellos. Es decir, una galería que hace una galería frente a todos estos proyectos alternativos que da igual si me expones o no, yo voy a exponer en mi estudio. Y son formas que quizás se usaban en el otro mundo, en otro tiempo, pero ahora ya la cultura no va por ahí. Porque la gente está directamente produciendo, es una justaposición, es multitask, multitarea. Producen, distribuyen, comunican y consumen al mismo tiempo. Y esos son signos de los tiempos, que yo creo que puede ser positivo para la diáspora, fíjate. Porque es una manera también de que puedo actuar sin intermediarios. Un intermediario que por lo general no viene de tu procedencia y puede que no te comprenda muy bien. En cambio, eso sí va a poner las pilas a las formas institucionales, públicas o privadas, y a la industria cultural de este país. Porque ya está pasando en otras esferas. Es decir, de repente la gente se ha tomado la producción cultural por su mano. Y la ha tomado de su mano y la está haciendo, me parece a mí, en avalancha, en modo ráfaga. Unas cosas te gustarán más que otras, eso también pasa en el mundo del mainstream, ¿no? No todo lo que te venden es tan bueno como parece. Y hay intereses editoriales, hay intereses artísticos, y hay obras que no se pueden caer y hay que ponerlas en stands de periódicos, etcétera, en Arco, porque es así, porque es una política económica hacia artistas concretos, pero no sé, es muy difícil que en Arco tú solo te quedes con lo que está pasando ahí en el stand y no veas lo que está pasando alrededor. Y hubo un tiempo que no era tan así, o no era así, y ahora es muy así. Y lo mismo está pasando con la cantidad de eventos literarios, etcétera, o de comunidades que están trabajando ya directamente en la base, con las bases sociales. Pero es curioso, lo están haciendo con todo el armamento cultural detrás. Porque hay publicación, hay edición, hay exposición, hay crítica, y eso me parece que es importante. Entonces, creo que no va a volver aquel tiempo y creo que el tema del exotismo quizá ha pasado
a los ámbitos de la economía de servicios, del turismo, etcétera, a la postal que se va a confirmar, no al mundo por descubrir. Pero ahora difícilmente un creador contemporáneo se mueve en esa línea, aunque la ideología es un fetiche bastante folclórico y exótico también muchas veces. No solo tienes que ir ataviado con una guayabera o con un sombrero, también la ideología se fetichiza y pasa eso, pero bueno, para eso también tiene que estar la crítica o lo que sea, lo vamos a hacer. No sé si... Sí, bueno, yo quería preguntar, a raíz de una... O sea, es una vivencia así un poco superficial que tuve en un viaje a La Habana que hice en noviembre. Y yo fui a una antigua casa que era de mi familia, mi abuela era cubana. Y allí estuve, pues eso, con unos amigos de mis tíos, que son los que son propietarios hoy en día de esa casa, por tanto hay relación con la familia y tal. Y hay una amiga mía que se llama Mariela, que es artista. Y estábamos pues en el salón y estábamos hablando sobre una revista de arte y ella se quejaba de que los artistas que habían emigrado, cubanos, daban como una idea equivocada de la realidad que estaba pasando en Cuba, que trataban de, pues eso, de criminalizar al régimen, pero no eran lo suficientemente concisos con la realidad. Entonces mi pregunta era si cree que el hecho de la diáspora, de la emigración, del exilio, etcétera, causa un conflicto entre los artistas que crean desde su país de origen y los artistas que vienen y hacen aquí su carrera nueva. Al lugar de procedencia. Eso no tiene la menor discusión. Y eso me parece que es así. Todo éxito es una denuncia explícita o implícita, hecha con el cuerpo, con tus pies, física, del lugar del que tú vienes. No es normal que pase una diáspora si las cosas van medianamente bien. Y eso, ya las gradaciones críticas de cada cual, ya son según la haya ido, según su ideología, 20 cosas, ¿no? Pero eso es lo primero. Lo segundo, sí, es conflictivo la relación adentro-fuera. En el caso cubano, cada vez más hay un proceso de gente que está dentro y fuera a la vez. Que eso no pasaba en mi época. Estuve 20 años sin poder regresar a Cuba. En esa época tú te ibas y no volvías. Y nos llamó la atención, en el año 91 en México hicimos la primera exposición de artistas que se habían formado fuera y dentro. Y la bronca en los periódicos fue tremenda. Porque muchos artistas del exilio histórico consideraron una traición de los que habían crecido fuera exponer con los que venían de dentro, que habían tenido las prebendas del régimen, etc. Pero se hizo en el año 91, quiero decir que es un proceso joven. Y a partir de ahí no paró esa idea. También la mayoría de los que tú veías como y lo tenías en un programa que estaba dentro, después estaba afuera. Luego hubo un momento interesante con Obama y con una serie de leyes que aflojaron esa situación en Cuba y la gente pudo regresar. O pudo salir, hoy en día puedes salir, siempre que tengas el visado, puedes salir sin pedir permiso. Antes tenías que pedir un permiso, el gobierno, en fin. Y eso ha facilitado las cosas. Para mí, diáspora ya incluso no significa el que está fuera del país, sino el que se establece fuera y vuelve y tiene una vida diaspórica prácticamente de ambivalencia en ese sentido. Y hay muchos artistas cubanos que lo hacen así. También es cierto que hay artistas que están ahora mismo presos, como Otero Alcántara, etcétera, que han sido acosados, o han sido apresados, o han sido expulsados directamente del país, cuya diasporización ha sido obligatoria, por así decirlo, o su encarcelamiento. Y eso está ahí también a la orden del día. No es igual estar dando una charla como yo aquí en Casa de América, que estar pasando ese infierno que quisiera que parara lo antes posible. Pero creo que esa diasporización incluye también a los modos en que el arte cubano se desplaza por el mundo, aunque regrese. Por lo tanto,
yo no haría un parteaguas en el malecón de La Habana diciendo está el que está afuera y el que está adentro. Sí hay conflicto, hay un conflicto que va desde lo económico, lo cultural, lo informativo, etcétera, hasta también que la situación es tan cambiante que muchas veces tú estás aquí afuera dando una idea del país que ya no es el país, es otro país. Y eso te puede pasar si tú vuelves dentro de un año, vas a ver el país cambiado. Yo hasta ahora no me lo encuentro que mejore, pero ojalá te lo puedas encontrar mejor. Pero sí es verdad que hay un relato que tiene que ver con el poder del artista, que tiene que ver con el modo en que lo conecta, que fuera, etcétera. Pero también que puede pasar. Ahora, la última novela de Juan Pablo Villalobos, que es un escritor mexicano, él le pasa lo mismo. Vuelve con su familia a México y resulta que no funciona nada emocionalmente. Unos le dicen, lo critican porque se fue y otros porque ha vuelto. ¿Qué haces volviendo aquí? La hermana no entiende nada de lo que él quiere en la vida. Él se encuentra con sus amigos de la escuela y del colegio y sale por la noche y no tiene que ver con ellos. Entonces, y no es cubano, es decir, pasa, y a lo mejor no es político tampoco, es una situación vital que es esa, es la falsa idea del viaje de regreso de Ulises. Siempre vuelves a una Ítaca que ya no existe, dejó de existir. Y eso es diaspórico también, porque no hay regreso a ese lugar. El no hay tal lugar, eso también es utópico. Pensar que vas a encontrarte otra vez con el lugar que dejaste. Pero dicho esto, sí, es conflictivo y también es rico ese conflicto porque cuando tú haces una exposición de distintos artistas cubanos te das cuenta que ninguno tiene la misma idea de eso, ni tiene la misma idea del mundo. O por ejemplo, un artista puede ser tremendamente progresista allí y aquí ser conservador o al revés. Hay de todo. Pero bueno, sí, está en el conflicto.